Si quieres ser saludado en un próximo video, escribe en los comentarios salúdame letra por letra sin ser interrumpido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Denle like al video y comenten, que eso me ayuda mucho y a ustedes no les cuesta nada. Todos los humanos son iguales. Inconstantes. Temerosos. Olvidadizos. Hubo una pausa, un silencio cargado que se extendió por el paisaje de su mente. Pero huir hacia las ruinas de un clan masacrado basándote en los susurros de un fantasma, es audaz. O increíblemente estúpido. Aún no lo he decidido. Naruto no respondió. Sabía que Kurama tenía razón, al menos en parte. Era un salto al vacío. Pero los recuerdos de su madre no eran los susurros de un fantasma. Eran más reales que eso. Eran una calidez persistente en su pecho, un eco de chakra rojo y vibrante que a veces sentía pulsar al ritmo de su propio corazón. Cerró los ojos, concentrándose, buscando esa sensación. Y la encontró. No era una visión clara, sino una impresión, un sentimiento. Se vio a sí mismo, mucho más pequeño, envuelto en una luz cálida y protectora. No podía ver el rostro de su madre, pero podía sentir su amor, una fuerza tan tangible y poderosa como el Rasengan. Escuchó fragmentos de su voz, no palabras exactas, sino el tono, la melodía de una canción de cuna perdida. Le hablaba de un lugar donde el sol besaba el mar, donde los remolinos danzaban en el agua y en los estandartes que ondeaban al viento. Le hablaba del cabello rojo, no como algo extraño, sino como una corona, un símbolo del sol y de la vitalidad del clan Uzumaki. Nuestro hogar, sentía que le decía, un lugar de sellos y sonrisas, de una fuerza que no se mide en la destrucción, sino en la capacidad de aguantar, de resistir, de vivir, Datebane. Esa palabra final, sutil verbal, resonó en su alma con la claridad de una campana. Abrió los ojos de golpe. El nudo en su garganta se había disuelto, reemplazado por una oleada de determinación tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Kurama permaneció en silencio, observando desde su interior, sintiendo el cambio en el chakra de su Jinchuriki. La energía ya no era un torbellino caótico de tristeza y rabia, sino que comenzaba a fluir con un propósito firme, como un río que ha encontrado su cauce. El primer rayo de sol se filtró a través de las hojas, pintando el bosque con tonos dorados y anaranjados. El amanecer. Un nuevo día. Naruto se impulsó lejos del árbol y aterrizó suavemente en el suelo del bosque. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra húmeda y a pino. Buscó un pequeño arroyo que serpenteaba entre las raíces de los árboles y se arrodilló para beber, viendo su reflejo en el agua cristalina. El rostro que le devolvió la mirada estaba cansado. Había ojeras bajo sus ojos azules y sus mejillas estaban manchadas de tierra. Pero sus ojos eran diferentes. La desesperación había sido reemplazada por una gravedad que no tenía antes. La mirada de un hombre que ha perdido un hogar, pero que está decidido a encontrar otro. Metió la mano en su morral y sacó una barra de ración. La desenvolvió y le dio un mordisco. El sabor era insípido, arenoso, un universo de distancia del sabroso caldo del Ichiraku Ramen. Otro recuerdo doloroso, otra punzada de nostalgia. Pero esta vez, no dejó que lo abrumara. Masticó y tragó, aceptando el sustento sin placer, solo con la necesidad de reponer sus fuerzas. Terminada su escasa comida, se puso de pie. Sacó un mapa gastado del País del Fuego. Uzushiogakure no estaba en él. El País de los Remolinos había sido borrado de la mayoría de los mapas modernos después de su destrucción. Pero Jiraiya, en uno de sus muchos relatos, le había dado una idea general de su ubicación. Al este, más allá de las fronteras del País del Fuego, en un archipiélago traicionero frente a la costa del País del Agua. Un viaje largo y peligroso, lleno de patrullas de otras aldeas, ninjas renegados y peligros naturales. Un pequeño desafío como ese ya no le asustaba. Lo que le asustaba era la posibilidad de que al final de ese largo camino, no encontrara nada más que piedras y silencio. Guardó el mapa y se estiró, sintiendo cómo sus músculos protestaban. Miró hacia el este,
en la dirección por donde salía el sol. Konoha estaba a sus espaldas, un capítulo cerrado. Delante de él, un camino desconocido. No era el camino del Hokage. Era un camino diferente. Su propio camino. Con un nuevo aliento, Naruto Uzumaki reanudó su viaje, dejando atrás los ecos del bosque y corriendo hacia el amanecer. Ya no era una huida. Era una peregrinación. Habían pasado 5 días desde que la silueta de la montaña Hokage se desvaneció en el horizonte. 5 días en los que el mundo de Naruto se había encogido y expandido al mismo tiempo. Encogido a la esfera de la supervivencia inmediata. La búsqueda de agua potable, el crujido de una rama bajo el pie que podía delatar su posición, el hambre sorda que se instalaba en su estómago. Y expandido a un paisaje vasto e indiferente, una tierra sin fronteras familiares ni rostros conocidos que lo observaba todo con la misma calma con la que observaba el ciclo del sol y la luna. El frondoso y familiar bosque del País del Fuego había dado paso gradualmente a un terreno más accidentado y rocoso. Las colinas ondulantes se erizaban con árboles más delgados y tenaces, cuyas raíces se aferraban a la piedra como los dedos de un anciano. El aire se había vuelto más salino, un susurro persistente que le llegaba en las ráfagas de viento y le hablaba de un mar cercano, el mar que debía cruzar para encontrar los restos de su herencia. Físicamente, el viaje era trivial. Podría haber cubierto la distancia en la mitad de tiempo, saltando de árbol en árbol a una velocidad vertiginosa. Pero esa era la mentalidad de un ninja de Konoha en una misión, con un objetivo y un plazo. Ahora, su objetivo era más nebuloso y el tiempo, una abstracción. Se obligó a viajar a un ritmo más lento, más deliberado, principalmente a pie. Necesitaba aprender el terreno, sentirlo. Necesitaba desaprender los hábitos de un niño que siempre había tenido un techo, aunque solitario, sobre su cabeza y un cuenco de ramen esperándolo al final del día. El primer día, el hambre no había sido más que una molestia. Al segundo, se convirtió en una distracción. Al tercero, fue una lección de humildad. Se dio cuenta con una claridad vergonzosa de cuánto había dependido de los demás. Sabía cómo luchar contra dioses shinobi, pero apenas sabía cómo montar una trampa simple para un conejo. Su primer intento fue un desastre de nudos mal hechos que el animalito desarmó con indiferencia antes de desaparecer en la maleza. Su segundo intento atrapó su propio pie. Se sentó en el suelo, con el tobillo enredado en su propia cuerda, y por primera vez en días, una risa brotó de su garganta. No fue una risa alegre, sino un sonido hueco y amargo. El gran héroe de Konoha, incapaz de atrapar su propia cena. Tu incompetencia en las artes más básicas de la supervivencia es casi impresionante. La voz de Kurama resonó, seca como el polvo. El sabio de los 6 caminos debe estar revolcándose en su tumba. Cállate, masculló Naruto, desenredando la cuerda con torpeza. Estoy aprendiendo. Y lo estaba. Observó a los animales, la forma en que se movían, los senderos que usaban. Recordó fragmentos de lecciones de supervivencia que Kakashi había intentado impartirle, lecciones que en su momento había ignorado por considerarlas aburridas en comparación con aprender un nuevo jutsu. Lentamente, dolorosamente, comenzó a aplicar esos conocimientos olvidados. Aprendió a identificar bayas comestibles, después de un episodio desagradable con unas que definitivamente no lo eran, a seguir rastros, a pescar en un arroyo usando un kunai atado a una rama como una lanza improvisada. Cada pequeña victoria, cada pez plateado que lograba ensartar, le proporcionaba una satisfacción más profunda y primaria que cualquier ovación que hubiera recibido en la aldea. Era el sabor de la autosuficiencia. El peso de la libertad. Esa noche, mientras el pequeño pez chisporroteaba sobre una hoguera cuidadosamente construida para producir el mínimo humo posible, sus sentidos, agudizados por días de soledad y vigilancia, captaron algo. Un sonido discordante en la sinfonía natural del anochecer. Voces. Bajas, ásperas y demasiado confiadas. Instintivamente, apagó el fuego con una bofetada de tierra, sumergiéndose en la oscuridad. Se deslizó hacia la fuente del sonido, moviéndose con una gracia líquida que contradecía su torpeza reciente con las trampas.
Se ocultó tras una formación rocosa, asomando apenas la cabeza. A unos 50 metros, en un pequeño campamento iluminado por una hoguera mucho más grande e imprudente que la suya, había 3 hombres. Por sus ropas raídas, sus armas de mala calidad y la ausencia de cualquier protector de aldea, supo que no eran shinobi de alto nivel. Probablemente bandidos o ninjas renegados de bajo rango que se aprovechaban de los viajeros en estas rutas menos transitadas. Hablaban de un mercader al que habían asaltado ese mismo día, riendo con crueldad. El viejo Naruto habría saltado al centro del campamento, anunciando su presencia con un grito desafiante y un centenar de clones de sombra. Habría dado un discurso sobre la justicia y la protección de los inocentes. Habría convertido la confrontación en un espectáculo. Pero el viejo Naruto se había quedado atrás, en Konoha. Este Naruto permaneció en la sombra, observando, calculando. 3 oponentes. Su nivel de chakra era mediocre. Su guardia, baja. Un enfrentamiento directo era innecesario, ruidoso. El ruido atraía la atención, y la atención era lo último que necesitaba. Debía ser rápido, silencioso y definitivo. ¿Vas a atacarlos, verdad? Preguntó Kurama, una nota de interés genuino en su voz. Podrías aplastarlos con una fracción de mi poder. No, pensó Naruto, la respuesta clara y fría en su mente. Eso sería un desperdicio. Y una estupidez. Esperó. La paciencia era otra lección que el bosque le estaba enseñando. Esperó a que uno de los hombres se alejara del fuego para hacer sus necesidades. Fue el primero en caer. Naruto se movió como una ráfaga de viento oscuro. No hubo gritos. Solo el sonido sordo de un golpe en la nuca y el cuerpo arrastrado hacia la maleza. Los otros 2 tardaron 1 minuto en darse cuenta de que su compañero no volvía. Se pusieron de pie, gritando su nombre, sus voces teñidas de una repentina ansiedad. Uno de ellos desenfundó una espada corta, mirando nerviosamente hacia la oscuridad que rodeaba la luz de su hoguera. Fue entonces cuando una pequeña piedra, lanzada con una precisión impecable, golpeó una pila de leña seca al otro lado del campamento. El segundo bandido se giró bruscamente hacia el sonido, un error fatal. En ese instante de distracción, Naruto ya estaba detrás de él. Usó el mismo método. Rápido, eficiente, silencioso. El hombre se desplomó sin un gemido. El último bandido, al ver a su segundo compañero caer como un títere al que le han cortado las cuerdas, entró en pánico. Abrió la boca para gritar una alarma o una petición de auxilio, pero el sonido murió en su garganta. Un kunai ya estaba presionado contra su yugular, sostenido por una mano firme. Los ojos azules de Naruto lo miraban desde la oscuridad, fríos y desprovistos de la calidez que una vez los caracterizó. No había ira en ellos, ni odio. Solo una determinación gélida. ¿Quién más viaja por esta ruta? ¿Hay patrullas de alguna aldea cerca? La voz de Naruto era un susurro bajo, más amenazante que cualquier grito. El hombre, temblando, balbuceó información sobre otros grupos de bandidos y la ausencia de patrullas regulares de las grandes aldeas en esa zona. Era una tierra de nadie. Naruto absorbió la información, asintiendo lentamente. Luego, con la misma eficiencia desapasionada, noqueó al hombre. No los mató. La matanza sin sentido todavía le resultaba ajena, pero el umbral de lo que consideraba necesario se había desplazado significativamente. Los ató firmemente con su propio equipo, dejándolos inconscientes. Registró su campamento, tomando una cantimplora llena, algo de comida seca y una pequeña bolsa de monedas. No era un robo por codicia, sino por necesidad. Eran recursos. En este nuevo mundo, los recursos eran vida. Mientras se alejaba del campamento silenciado, la voz de Kurama volvió a sonar, esta vez desprovista de sarcasmo. Bien hecho. Sin alardes. Sin chakra desperdiciado. Eficiente. Hubo una pausa, y Naruto casi pudo sentir la enorme bestia sonriendo en su interior. Te estás volviendo menos idiota, Naruto. Naruto no respondió.
Siguió caminando bajo la luz de la luna, el sabor a pescado medio cocer todavía en su boca y el peso de una pequeña bolsa de monedas en su morral. No se sentía como un héroe. Tampoco se sentía como un villano. Se sentía como un superviviente. Y mientras cruzaba la frontera invisible que separaba el país del fuego de las tierras sin ley del este, comprendió que ese, por ahora, era el único título que importaba. 2 días más de viaje a pie, siguiendo el rastro cada vez más intenso de la sal en el aire, lo llevaron al borde de su mundo conocido. El bosque, que había sido su cuna y su escondite, se abrió de repente, casi con un suspiro, para revelar un espectáculo que le robó el aliento. El mar. Naruto se detuvo en la cima de un acantilado de hierba, con el viento tirando de su chaqueta naranja, ahora sucia y desgarrada. Ante él se extendía una vasta e interminable llanura de un azul profundo y turbulento, coronada por espuma blanca. El sonido era un rugido sordo y constante, un poder primordial que hacía que el susurro de las hojas en Konoha pareciera el llanto de un niño. Y el olor, era abrumador. Una mezcla de sal, vida y una profunda y antigua descomposición. Nunca había visto el océano. Había visto lagos, había cruzado ríos, pero esto era diferente. Esto era un ser vivo, vasto e indiferente. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo resonó con una familiaridad dolorosa. Donde los remolinos danzaban en el agua, el eco de la memoria de su madre golpeó con una claridad inesperada. El mar. Uzumaki. Remolino. La conexión era tan obvia que se sintió un idiota por no haberla entendido antes. Su clan provenía de esto, de este poder indómito. Una sonrisa genuina, la primera en más de una semana, se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento. Como encontrar la primera pieza de un rompecabezas imposible. Descendió del acantilado por un sendero sinuoso que serpenteaba hacia una mancha de edificios apiñados contra la costa. Un puerto. A medida que se acercaba, la belleza del océano se desvanecía, reemplazada por la cruda realidad de la civilización en su forma más básica. El lugar apestaba. El olor a pescado podrido, algas secándose al sol, alquitrán caliente y sudor humano se adhería a la parte posterior de su garganta. El pueblo, si es que podía llamarse así, era un laberinto de muelles de madera desvencijados y edificios construidos con restos de naufragios y piedra tosca. No tenía la ordenada geometría militar de Konoha. Era un caos orgánico de necesidad y desesperación. Se llamaba Nagi Calma, un nombre que parecía una broma cruel. Naruto se bajó la cremallera de la chaqueta, sintiéndose repentinamente expuesto. Los ojos que se posaron en él eran diferentes a los de Konoha. No había miedo al demonio ni reverencia al héroe. Había algo más simple y mucho más peligroso. Una evaluación. Lo miraban como lo haría un depredador, midiendo su valor. ¿Tenía dinero? ¿Era fuerte? ¿Era una amenaza o una víctima? Su chaqueta naranja brillante gritaba fuera de lugar. Se adentró en el laberinto de callejuelas, con las manos metidas en los bolsillos, su postura relajada pero cada sentido alerta. Vio marineros con piel curtida como el cuero, mujeres con miradas duras remendando redes, y hombres en las sombras que observaban todo con ojos de tiburón. Esto era un mundo gobernado por el dinero que había tomado de los bandidos, no por el chakra. «¡Qué lugar tan repugnante!», comentó Kurama desde su interior, su voz un gruñido de profundo desdén. «Huele a lo peor de la humanidad. Están aún más rotos y sucios que la gente de tu aldea». «Están sobreviviendo», respondió Naruto mentalmente, aunque compartía parte del asco del zorro. «Igual que yo». Su primer objetivo era encontrar información. Uzushiogakure no era un destino turístico. Era una tumba. Necesitaba un barco, un capitán lo suficientemente loco o desesperado como para llevarlo a un lugar del que la mayoría de los marineros se mantenían alejados. El dinero de los bandidos no duraría para siempre. Encontró una tienda que vendía suministros náuticos y ropa de segunda mano. El propietario era un hombre corpulento al que le faltaba un ojo y la mayoría de sus dientes. Naruto se acercó al mostrador, sobre el cual había un mapa náutico manchado de grasa.
Necesito ropa, dijo, su voz deliberadamente neutra. El hombre lo miró de arriba abajo, su único ojo deteniéndose en la tela de calidad, aunque sucia, de su chaqueta. La ropa de niño bonito no dura mucho aquí, gruñó. Señaló un montón de prendas oscuras en un rincón. Eso es lo que usan los marineros. Duradero. Barato. Naruto usó parte de sus monedas adquiridas. Compró un par de pantalones de lona oscura, una túnica de lino grueso de color gris carbón y, lo más importante, una capa con capucha para la lluvia, hecha de lona encerada, pesada y rígida. Se cambió en un pequeño almacén apestoso en la parte trasera de la tienda. Se miró en un trozo de espejo roto colgado en la pared. El cambio fue instantáneo y profundo. El chico rubio y escandaloso de naranja había desaparecido. En su lugar, había un joven anónimo, con el rostro parcialmente ensombrecido. Su brillante cabello rubio, ahora sucio y más largo, era la única nota de color que contrastaba con su atuendo sombrío. Dobló su chaqueta naranja con una extraña sensación de finalidad. Era el último vestigio de su antigua vida. La guardó en el fondo de su morral. Era un símbolo, pero ya no era él. Cuando salió de la tienda, las miradas que recibió fueron diferentes. Ya no era un objetivo. Era solo otra sombra en un pueblo lleno de ellas. El anonimato era un nuevo tipo de armadura. Con su nueva apariencia, se dirigió al único lugar donde la información fluía tan libremente como el alcohol. Una taberna junto al muelle llamada La Quilla Rota. El lugar era oscuro, lleno de humo y el estruendo de voces ebrias. Naruto tomó una mesa en el rincón más oscuro, pidió un tazón de estofado de pescado aguado y una jarra de agua, pagando con otra de las monedas. Y entonces, escuchó. Se convirtió en oídos. Los shinobi estaban entrenados para el sigilo y el combate, pero Jiraiya le había enseñado el arte de la recopilación de información. Parecer inofensivo, fundirse con el entorno y dejar que la gente olvidara que estabas allí. Imposible. Las corrientes te destrozarían el casco antes de que pudieras ver las islas, decía un hombre con una espesa barba gris. Es el cementerio del océano. Por algo lo llaman así. Oí que un barco de Kirigakure intentó acercarse hace un año, añadió otro. Una patrulla. Nunca regresaron. El lugar está maldito. Lleno de fantasmas de los, ¿cómo se llamaban? ¿Los pelirrojos? El corazón de Naruto dio un vuelco, pero mantuvo su rostro impasible, comiendo su estofado lentamente. Los Uzumaki, corrigió el primer hombre. Un clan de demonios, si me preguntas. Sellaron su propia isla con su sangre moribunda. Esos remolinos no son naturales. Son jutsu. Naruto absorbió esto. Así que el peligro era real, y era conocido. Y estaba directamente relacionado con el Fukinjutsu de su clan. Esto no sería tan simple como alquilar un bote. Nadie iría. Mientras procesaba esta información, la puerta de la taberna se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire salado y a 3 hombres corpulentos. Sus ropas eran más finas que las de los marineros, y llevaban espadas curvas en sus caderas. Tenían la arrogancia de los matones que dirigen el lugar. Se dirigieron directamente al tabernero. Semanal, Grog, dijo el líder, un hombre con una fea cicatriz que le cruzaba el labio. El tabernero, un hombre que parecía tallado en madera nudosa, suspiró y sacó una pequeña bolsa de monedas de debajo de la barra. El líder la tomó, pero en lugar de irse, sus ojos recorrieron la sala. Se posaron en Naruto. Un nuevo rostro, dijo el hombre de la cicatriz, su voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. La taberna se quedó en silencio. Y bebiendo agua. Mala señal para el negocio de Grog. Naruto no levantó la mirada. Siguió comiendo su estofado. No me gustan los que se esconden en las sombras, dijo el matón, acercándose a su mesa. Los otros 2 lo flanquearon. Mátalos, dijo Kurama, su voz vibrando con un aburrimiento sediento de sangre. Destrúyelos. Te están molestando. No, pensó Naruto. El ruido es un problema. El líder golpeó la mesa de Naruto con el puño. El cuenco saltó, derramando el estofado.
Te estoy hablando, rata de capucha. Paga el impuesto de seguridad del puerto. O te lo cobraremos de tu piel. Naruto levantó la vista lentamente. Sus ojos azules, ahora desprovistos de su habitual calidez, se encontraron con los del matón. En Konoha, habría gritado, habría hecho 1000 clones, habría debatido sobre la justicia. Aquí, eso era inútil. Este era el lenguaje que había usado con los bandidos. El lenguaje de la eficiencia. No quiero problemas, dijo Naruto, su voz tranquila. Lástima, sonrió el matón, y desenvainó su espada, moviéndola perezosamente hacia el cuello de Naruto. Porque los acabas de encontrar. En el segundo en que el acero comenzó a moverse, Naruto actuó. No hubo un destello naranja, ni una explosión de chakra visible. Fue pura velocidad. Se agachó por debajo del corte, su mano izquierda disparándose para golpear la muñeca del hombre que sostenía la espada. Se escuchó un crujido de huesos. La espada cayó al suelo. Al mismo tiempo, su codo derecho impactó en el plexo solar del matón. El aire salió de los pulmones del hombre en un jadeo explosivo. El segundo matón, a su derecha, intentó sacar su propia arma. Naruto giró sobre sus talones, su pierna se movió en un arco bajo y brutal que impactó contra la rodilla del hombre. La articulación se dobló en la dirección equivocada con un chasquido húmedo. El hombre gritó. El tercer matón, detrás de él, retrocedió, su rostro pálido de terror al ver a sus compañeros neutralizados en menos de 3 segundos. Levantó las manos. Naruto se puso de pie, la capucha había caído hacia atrás, revelando su rostro juvenil y su cabello rubio brillante, lo que hacía que la escena fuera aún más discordante. Miró al tercer hombre, que temblaba. Luego miró al líder, que se ahogaba en el suelo, agarrándose el pecho. Recogió su morral. Sacó una moneda de cobre y la arrojó sobre la barra. Por el estofado, dijo con calma al atónito tabernero. Se dirigió hacia la puerta. La taberna estaba mortalmente silenciosa, excepto por los gemidos de los dos hombres en el suelo. Justo cuando llegaba a la puerta, una voz grave lo detuvo. Espera. Naruto se giró. En una mesa que no había notado, un hombre anciano lo observaba. Tenía el rostro surcado por 1000 arrugas, como un mapa antiguo, y ojos nublados por las cataratas, pero que parecían ver más que la mayoría. Llevaba el atuendo simple de un pescador, pero había una quietud en él que no encajaba con el resto del lugar. Eso fue rápido, dijo el anciano. Demasiado rápido para un simple viajero. Pero no usaste chakra. No como un shinobi. Naruto permaneció en silencio. El anciano sonrió, una sonrisa desdentada. Esos hombres trabajan para un comerciante de esclavos local que se cree el rey de este puerto. Acabas de hacerte un enemigo muy poderoso, y un par de amigos silenciosos. No busco amigos, dijo Naruto. No. Buscas algo más difícil. Buscas el cementerio del océano. El anciano señaló el mapa manchado de grasa en la barra. Buscas Uzusio. Los ojos de Naruto se entrecerraron. ¿Cómo? He vivido en esta costa 80 años, muchacho. He visto a otros tratar de llegar allí. Unos pocos pelirrojos, hace mucho tiempo, buscando su hogar perdido. Nunca regresaron. El mar se los tragó. El anciano se levantó con dificultad. Mi nombre es Kaito. Y yo soy, quizás, el único hombre vivo en este puerto olvidado de los dioses que ha navegado esas aguas, y ha vuelto para contarlo. El anciano salió de la taberna, dejando a Naruto en medio de un silencio cargado, con dos hombres rotos a sus pies y la primera pista real de su viaje oliendo a sal y a pescado viejo. La taberna La Quilla Rota había caído en un silencio tan profundo y denso que el goteo de la cerveza derramada sobre el suelo de madera sonaba como un tambor. Los hombres rudos, curtidos por el mar, que momentos antes llenaban el aire con sus alardes borrachos, ahora miraban fijamente sus mesas, sus bebidas, cualquier cosa excepto al joven de cabello rubio que seguía de pie junto a la puerta. Los dos matones en el suelo gemían, sus cuerpos rotos eran un testimonio silencioso de la violencia repentina y eficiente que acababa de ocurrir.
El tercer hombre, el ileso, permanecía congelado, con el rostro pálido y sudoroso. Naruto no apartó la mirada del anciano. Kaito. El nombre resonó en su mente. Este hombre, que parecía más un fantasma de la marea que una persona viva, había visto a través de él. No solo su destino, sino también su técnica. No como un shinobi. La observación era tan precisa que envió un escalofrío por la espalda de Naruto. ¿Cómo sabes lo que busco? Preguntó Naruto, su voz un susurro bajo y controlado, pero cargado de una desconfianza afilada. Cada instinto que había perfeccionado en el bosque le gritaba que esto era una trampa. Kaito no respondió de inmediato. Sus ojos nublados por las cataratas parecían mirar a través de Naruto, hacia algo que solo él podía ver. Con un quejido de sus viejos huesos, se apoyó en un nudoso bastón que Naruto no había notado antes y se puso de pie. Las paredes de este lugar tienen más oídos que un campo de maíz, muchacho. Y los hombres en el suelo tienen un jefe que no es conocido por su paciencia, dijo Kaito, su voz como el roce de la arena. Si quieres respuestas, y si yo quiero seguir respirando este aire salado, me seguirás. Ahora. El anciano no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y, con un paso sorprendentemente firme para su edad, salió de la taberna hacia la oscura noche del puerto. Naruto se encontró en una encrucijada. El pánico del matón superviviente era palpable. Sabía que iría de buscar refuerzos. Quedarse en Nagi era, como había dicho el anciano, una sentencia de muerte o algo peor. Su misión, los ecos de su madre, su propio futuro, todo dependía de cruzar ese mar. Y el único hombre que afirmaba saber cómo hacerlo se estaba alejando en la oscuridad. Huele a cebo, gruñó Kurama en su mente, su chakra burbujeando con suspicacia. Pero es el único pez en este océano podrido. Síguelo. Lo destrozaré si intenta algo. Naruto asintió levemente, imperceptible para cualquiera. Se subió la capucha de lona encerada, volviendo a sumergir su rostro en las sombras, y salió de la taberna. El tercer matón lo vio irse, sus ojos llenos de miedo y un odio que prometía venganza. La noche fuera de la taberna era aún más opresiva. La niebla salada rodaba desde el mar, espesa y fría, haciendo que las pocas linternas de aceite del puerto parecieran estrellas borrosas y distantes. El rugido del océano era más fuerte aquí, un recordatorio constante de su poder. Kaito no se dirigió a las calles principales, sino que se internó de inmediato en un laberinto de callejones tan estrechos que Naruto podía tocar ambas paredes extendiendo los brazos. El hedor a pescado y aguas residuales era sofocante. Naruto lo seguía a unos 5 pasos de distancia, en silencio. Sus sandalias no hacían ruido en los adoquines húmedos. Estaba memorizando cada giro, cada punto muerto, cada posible ruta de emboscada. Había otros en esos callejones. Sombras que se detenían al verlos pasar, ojos hambrientos que los observaban desde portales oscuros. Pero nadie se acercó. La figura de Kaito, encorvada pero decidida, parecía ser un elemento disuasorio en sí mismo, una parte de aquel laberinto que el resto de las criaturas nocturnas sabían que no debían tocar. Finalmente, emergieron en un pequeño claro al borde del puerto, donde el pueblo terminaba y comenzaba un acantilado bajo y rocoso. Allí, encaramada precariamente sobre pilotes de madera gruesa que se hundían directamente en el agua turbulenta, había una pequeña choza. Estaba hecha de madera de naufragio, alquitrán y esperanza. Las olas rompían directamente debajo de ella. Kaito abrió la puerta, que chirrió como un alma en pena, y entró. Naruto dudó un segundo en el umbral antes de seguirlo. El interior era pequeño, pero sorprendentemente limpio. Cada centímetro de espacio estaba dedicado a un propósito. Redes de pesca colgadas del techo para secarse, junto con manojos de algas y hierbas secas que daban al aire un aroma acre pero no desagradable. En una mesa de trabajo había herramientas para reparar redes y, notablemente, un conjunto de finos instrumentos de cartografía. En la pared, en lugar de cuadros, colgaban mapas náuticos dibujados a mano, amarillentos por el tiempo, que mostraban corrientes y formaciones rocosas que Naruto nunca había visto en ningún mapa oficial.
Una única linterna de aceite en la mesa central iluminaba la habitación con un brillo cálido y danzante. Kaito se movió hacia un pequeño fogón y puso una tetera de hierro sobre él. No tengo mucho, dijo, sin volverse. Pero el té de algas calienta los huesos. Siéntate. Naruto permaneció de pie junto a la puerta, su mano cerca de la bolsa de kunais en su cadera. No he venido a tomar té, anciano. Habla. Kaito suspiró y se giró lentamente. Se sentó en un taburete bajo, la luz de la linterna proyectando profundas sombras en las arrugas de su rostro. Tienes razón. No hay tiempo. Señaló uno de los mapas en la pared. Eso es lo que buscas. El país de los remolinos. O lo que queda de él. Naruto se acercó. El mapa mostraba un archipiélago rodeado por un patrón de espirales concéntricas tan complejo que parecía el diseño de una cerradura. Los marineros lo llaman el cementerio del océano, continuó Kaito. Creen que está maldito. Tienen razón, pero no de la forma que piensan. No son fantasmas, muchacho. Es jutsu. Un Fukinjutsu. El corazón de Naruto se aceleró. Fukinjutsu. El arte de su clan. Las corrientes no son naturales, explicó Kaito, sus ojos nublados fijos en el mapa. Son remolinos. Cientos de ellos. Pero no son estáticos. Se mueven. Cambian de lugar y de intensidad con la marea, con la luna, o tal vez solo con el capricho de sus creadores muertos. Es una barrera viviente, un sistema de defensa diseñado para destrozar cualquier flota que se acerque. Navegar a través de eso no es una cuestión de habilidad. Es una cuestión de saber el patrón. Un patrón que cambia cada día. ¿Y tú, conoces ese patrón? Preguntó Naruto. Kaito soltó una risa seca, como madera vieja partiéndose. Nadie conoce el patrón. No del todo. Pero hace mucho tiempo, cuando yo era un joven tonto que creía que el mar no podía matarme, mi barco fue atrapado. Una tormenta nos empujó hacia el cementerio. Vimos cómo barcos enteros eran succionados y convertidos en astillas en segundos. El nuestro fue el siguiente. El anciano hizo una pausa, sus dedos trazando una de las espirales en su propio mapa. Fui el único superviviente. Desperté en una playa de arena negra en una isla que no debería existir, dentro del anillo de remolinos. Y allí la encontré. ¿A quién? Una anciana. Más vieja que el propio tiempo, me pareció. Tenía el cabello de un rojo brillante, aunque ya era escaso y blanco en las raíces. Kaito miró directamente a Naruto. Vivía sola en una torre en ruinas. Era una Uzumaki. La última guardiana, se llamaba a sí misma. Naruto contuvo el aliento. Un superviviente. Me curó, dijo Kaito en voz baja. Me alimentó. Y me hizo una promesa. El mar te perdonó, me dijo, pero tu vida ahora me pertenece. Te enseñaré la canción del mar, el camino para entrar y salir. Y a cambio, harás dos cosas por mí. Primero, alejarás a los indignos, a los codiciosos que vengan a saquear la tumba de mi pueblo. Segundo, esperarás. Algún día, uno de los nuestros volverá. Un joven con el sol en el cabello y la marea rugiente sellada en su interior. Cuando llegue, lo guiarás a casa. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. La marea rugiente, Kurama. El sol en el cabello. Ella te estaba esperando, muchacho, dijo Kaito. Me dio esto. Metió la mano bajo su túnica y sacó un pequeño objeto atado a un cordón de cuero. Era una pieza de metal opaco, con la forma de la espiral de Uzushio. Un amuleto. Dijo que cuando el verdadero heredero estuviera cerca, brillaría con calidez. Kaito abrió la mano. El amuleto, que había estado frío y sin vida, ahora emitía un tenue, pero inconfundible, brillo cálido. No brilló para los otros pelirrojos que lo intentaron, murmuró Kaito, asombrado. Pero brilla para ti. Naruto se quedó sin palabras. El escepticismo luchaba con una abrumadora sensación de destino. Esto no era un capricho. Esto era una peregrinación. ¿Me llevarás? Preguntó Naruto, su voz finalmente cargada de una emoción cruda. Esa es mi promesa. Pero...
En ese preciso instante, un fuerte golpe resonó en la puerta de la choza, haciendo temblar toda la estructura. Abran. Sabemos que están ahí dentro, rata de muelle. Se escucharon más voces, docenas de ellas, rodeando la choza. El matón superviviente había sido rápido. Kaito no pareció sorprendido. Se movió con una urgencia repentina. Silas gruñó. El comerciante de esclavos que dirige este puerto. Odiará que hayas estropeado a sus perros falderos. Ya no podemos salir por la puerta. Lucharé para salir, dijo Naruto, su mano ya formando el sello del Kage Bunshin. No seas idiota. Espetó Kaito. No puedes luchar contra todo el puerto. Y no necesitamos luchar. Necesitamos navegar. La puerta empezó a ceder bajo el impacto de lo que sonaba como un ariete improvisado. Kaito corrió hacia el centro de la habitación y tiró de una alfombra raída, revelando una gran trampilla. La abrió de un tirón, y el rugido del océano se volvió ensordecedor. Debajo de ellos no había tierra, solo un mar negro y agitado que se estrellaba contra los pilotes. Mi barco está amarrado justo debajo, gritó Kaito por encima del estruendo. Es la única salida. Vamos. La puerta de la choza estalló en 1.000.000 de astillas. Varios hombres corpulentos, armados con machetes y garfios, irrumpieron en la habitación, liderados por un hombre corpulento con ropa fina y un rostro lleno de cicatrices. Silas. Ahí están. Mátenlos. Kaito ya estaba bajando por una escalera de cuerda hacia la oscuridad. Naruto se volvió para seguirlos, pero dos de los matones se abalanzaron sobre él. No hubo tiempo para pensar. Solo eficiencia. Naruto no esquivó hacia atrás. Esquivó hacia ellos. Su puño derecho se hundió en el estómago del primero, mientras su pierna barría los pies del segundo. Cayeron uno sobre el otro. Muchacho, ahora. Gritó Kaito desde abajo. Naruto no necesitaba que se lo dijeran. Se lanzó por la trampilla, agarrando la escalera y deslizándose hacia abajo en la oscuridad salada. Aterrizó en el fondo de un bote pequeño pero de aspecto increíblemente robusto, que se mecía violentamente en el agua. Kaito ya estaba en la popa, cortando la última cuerda de amarre con un cuchillo. Sujétate. Rugió Kaito. Desde arriba, Silas y sus hombres miraban por el agujero del suelo. Arqueros. Gritó Silas. Naruto vio el destello de las puntas de flecha en la luz de la linterna de la cabaña. No había tiempo para escapar. Muévete. Rugió Kurama. El chakra de Naruto explotó. No para atacar, sino para defender y escapar. Creó un único Kage Bunshin a su lado. Kaito, al timón. El clon y el Naruto original golpearon el agua detrás del bote con una palma abierta, liberando simultáneamente un Phtón. Repkin, estilo de viento. Palma de vendaval, controlado. No fue una explosión, sino un empuje concentrado. El estallido de viento comprimido actuó como un motor a reacción improvisado, lanzando el pequeño bote hacia adelante con una velocidad asombrosa. Salieron disparados de debajo de la choza justo cuando una lluvia de flechas se clavaba en el agua donde habían estado un segundo antes. El bote irrumpió en el mar abierto, saltando sobre la primera gran ola. La noche lluviosa y la niebla los envolvieron casi al instante. Naruto miró hacia atrás. Las luces de Nagi y los gritos furiosos de Silas ya se estaban desvaneciendo, tragados por la tormenta. Kaito luchaba con el timón, su viejo rostro iluminado por el relámpago, pero tenía una sonrisa feroz. La vieja guardiana tenía razón. Gritó Kaito por encima del viento, con los ojos llenos de una vida salvaje. La marea rugiente. Naruto se aferró al borde del bote, el rocío frío golpeando su rostro como agujas. Miró hacia la oscuridad interminable que tenían delante, donde el cielo y el mar se fundían en un caos negro. Había escapado de Konoha, había escapado de Nagi. Ahora, solo quedaba el mar, y el cementerio de su clan. El mundo se disolvió en un caos de agua salada y viento aullante. El pequeño bote, llamado la voluntad del mar según las letras desvaídas en su proa, no navegaba. Era disparado.
El doble Rex de Naruto y su clon había sido un impulso desesperado, un puñetazo de chakra contra el océano, y el océano ahora les devolvía el golpe con una furia multiplicada. El bote se elevó por la ladera de una ola monstruosa, una montaña de agua negra coronada de espuma que brillaba fantasmagóricamente bajo la luna oculta por las nubes de tormenta. Naruto se aferraba al mástil central, sus nudillos blancos por la presión. Estaba completamente empapado, y el frío era una cosa viva que se le clavaba en los huesos, un frío mucho más profundo y penetrante que cualquier noche en el bosque. Cada músculo de su cuerpo, entrenado para el combate en tierra firme, estaba en tensión, tratando de compensar el balanceo impredecible y violento de la cubierta. Esto era impotencia. Su chakra, su fuerza, sus clones, todo parecía inútil contra esta exhibición de poder elemental puro. Deja de luchar contra ella, muchacho. La voz de Kaito era un rugido que apenas se oía por encima de la tormenta. Naruto giró la cabeza. El anciano estaba en la popa, con un pie apoyado en el borde y el timón de madera nudoso agarrado con ambas manos. El viento azotaba su escaso cabello blanco y su ropa raída, pero él estaba, sonriendo. No era la sonrisa de un loco, sino la de un hombre que se encuentra con un viejo y respetado adversario. Kaito no estaba luchando contra la tormenta. Estaba bailando con ella. Sus rodillas se flexionaban con cada bandazo, sus hombros movían con el oleaje, leía el lenguaje de las olas y respondía en especie. El mar no es tu enemigo, es el camino. Gritó Kaito. Respira con él. Siente el fondo del bote. Naruto cerró los ojos por un segundo, tratando de hacer lo que el anciano decía. Dejó de tensar los músculos e intentó sentir el ritmo. La sacudida que casi lo lanzó por la borda se convirtió en un ascenso y un descenso. El golpe que le oprimía el pecho se convirtió en el latido del océano. Era aterrador, pero Kaito tenía razón. La tensión disminuyó, y aunque el miedo persistía, la sensación de impotencia comenzó a ser reemplazada por un profundo y abrumador respeto. Durante lo que parecieron horas, navegaron a través de la tormenta que rodeaba la costa. El bote gemía y crujía, pero la madera, aunque vieja, era fuerte, y cada unión parecía sellada con una habilidad que superaba con creces la apariencia ruinosa de Kaito. Odio esto, retumbó la voz de Kurama en su mente, un gruñido bajo y profundo. El zorro estaba inquieto. No hay tierra firme. No hay nada que quemar. Solo agua y este poder, sofocante. ¿Poder? Pensó Naruto. ¿El del agua? No. El otro. El poder de tu madre. El de los sellos. Está por todas partes. Como una jaula sumergida. Me da asco. Antes de que Naruto pudiera procesar eso, el movimiento del bote cambió. La violencia caótica de la tormenta comenzó a ceder, pero no fue reemplazada por la calma. En su lugar, el mar se volvió extrañamente ordenado. Las olas ya no eran picos aleatorios. Comenzaron a moverse en largos y poderosos canales, como si el océano estuviera siendo peinado por un peine invisible. Kaito dejó de sonreír. Su rostro se volvió solemne, y sus ojos nublados miraban fijamente a la oscuridad que tenían delante. Hemos llegado, murmuró, su voz ahora terriblemente clara en el aire repentinamente más quieto. El anillo exterior. El cementerio del océano. Naruto se puso de pie, sus piernas ahora más acostumbradas al movimiento. Se unió a Kaito en la popa, mirando hacia adelante. La niebla seguía siendo espesa, pero la luna encontró un hueco entre las nubes, iluminando la escena. Era un paisaje de pesadilla. A su alrededor, esparcidos por kilómetros, había restos de barcos. Mástiles rotos que sobresalían del agua como los dedos de un hombre ahogado. Cascos partidos por la mitad, balanceándose tristemente en el oleaje. Vio los restos destrozados de lo que parecía un buque de guerra blindado, con el emblema de la niebla de Kirigakure apenas visible bajo el óxido y las algas. El aire olía a madera podrida y a una soledad milenaria. Nadie pasa de este punto, dijo Kaito, su voz baja. Aquí es donde la canción comienza. ¿La canción? Preguntó Naruto, sus ojos escaneando el agua, buscando la fuente del peligro.
La guardiana me enseñó a escucharla. No con los oídos. Con la sangre. El jutsu que protege tu hogar no es solo una pared. Es un laberinto viviente. Los remolinos son las llaves y las puertas. Se mueven, cambian. Tienen un ritmo. Un pulso. Eso es lo que ella llamaba la canción. Naruto se concentró, extendiendo sus sentidos de chakra. Al principio, solo sintió el vasto e indiferente chakra de la naturaleza. Pero entonces, sintió lo que Kurama había notado. Era como una telaraña. Una red de chakra de un poder y una complejidad inimaginables, tejida en el propio océano. No estaba sobre el agua, estaba en ella. Era un Fukinjutsu tan vasto que hacía que el sello de los 5 elementos de Jiraiya pareciera un garabato infantil. Ella me enseñó el camino de entrada, dijo Kaito, girando el timón bruscamente hacia la izquierda, evitando un banco de rocas oculto que apareció de la nada. Pero es un camino que solo funciona si el mar te lo permite. Dijo que la sangre Uzumaki calmaría los remolinos. Que la barrera reconocería a su maestro. Mientras hablaba, el agua directamente frente a ellos comenzó a girar. Fue sutil al principio, una ligera depresión en la superficie. Luego, en segundos, creció, convirtiéndose en un remolino de 10 metros de ancho, un agujero en el océano que giraba con una velocidad aterradora, emitiendo un sonido sibilante y hambriento. Kaito. Gritó Naruto, preparando un Rasengan por puro instinto. No. Rugió el anciano, luchando contra el timón mientras la succión tiraba de su bote. Tu chakra de ataque solo lo enfurecerá. Es un sello, muchacho. No lo rompes, lo abres. El bote crujió, comenzando a ser arrastrado hacia el borde del vórtice. Ella dijo que el heredero lo sabría. Que sentiría la marea en su interior. Usa tu sangre. Usa tu ser. Naruto miró el remolino. El pánico lo invadió, pero las palabras de Kaito resonaron. El poder de tu madre. La marea rugiente. Cerró los ojos. Desechó el Rasengan. Ignoró el rugido de Kurama que le gritaba que usara su poder. En lugar de eso, buscó en su interior, más allá del chakra del Kyuubi, más allá de su propio chakra de viento. Buscó esa otra cosa, esa calidez que había sentido, el eco de su madre. Y lo encontró. Un chakra diferente, denso, cálido y vibrante. Era suyo. Era el chakra Uzumaki. No lo moldeó en un jutsu. Simplemente lo liberó. Extendió la mano, no contra el remolino, sino hacia él. Dejó que su chakra fluyera desde la palma de su mano, no como un ataque, sino como un saludo. En el instante en que su chakra tocó el borde del vórtice, sucedió algo milagroso. El rugido del remolino no se detuvo, pero su tono cambió. El siseo hambriento se suavizó, convirtiéndose en un zumbido bajo y resonante. El vórtice no desapareció, pero su velocidad disminuyó visiblemente, y su centro, que había sido un agujero negro de muerte, pareció estabilizarse. Pero lo más asombroso fue lo que Naruto sintió. El remolino le respondió. Sintió un pulso de información, no palabras, sino sensaciones. Vio un camino. Un pasaje estrecho a la izquierda del vórtice, donde la corriente era fuerte pero estable. Izquierda. Gritó Naruto, abriendo los ojos. Rumbo a babor, ahora. Confía en mí. Kaito, con el rostro pálido pero con una fe absoluta brillando en sus ojos nublados, giró el timón con toda su fuerza. El bote se ladeó violentamente, su borde casi tocando el agua. Pasaron tan cerca del remolino estabilizado que Naruto podía ver el agua girando en patrones de sellado que sus ojos no podían seguir. El bote fue atrapado por la corriente que Naruto había sentido y fue lanzado hacia adelante, como una semilla escupida de una vaina. En un momento, estaban en el mar abierto, más allá del vórtice, que volvió a rugir con su furia original detrás de ellos. Naruto cayó de rodillas en la cubierta, respirando con dificultad. El esfuerzo de esa simple liberación de chakra lo había dejado más agotado que una pelea de 1000 clones. El amuleto de metal que Kaito le había dado, y que ahora colgaba bajo su túnica gris, ardía contra su pecho con una calidez intensa y reconfortante. Kaito se rió.
Una risa genuina, estruendosa y llena de alivio, que resonó en el mar. Lo hiciste, muchacho. Lo hiciste. Se secó una lágrima del ojo bueno. La sangre llama a la sangre. La guardiana lo sabía. El mar te ha reconocido. Naruto se puso de pie, mirando sus propias manos. Había sentido el sello. Y el sello lo había reconocido. Por primera vez desde que abandonó Konoha, no se sintió solo. Se sintió, bienvenido. ¿Qué fue eso? Logró preguntar. Esa fue la primera nota de la canción, dijo Kaito, volviendo al timón, su energía renovada. La prueba de la puerta exterior. Ahora empieza el verdadero laberinto. El anciano señaló hacia adelante. La niebla, como si respondiera a la aceptación de Naruto, comenzó a disiparse lentamente frente a ellos. Y allí, en la distancia, recortada contra el cielo tormentoso, estaba una isla. No, un archipiélago de islas escarpadas y oscuras, conectadas por antiguos puentes de cuerda y piedra. Y en la isla central, elevándose hacia el cielo como un diente roto, una torre colosal, en ruinas pero aún orgullosa. El aire estaba cargado de un poder tan denso que era casi visible. Uzushigakure. El pueblo del remolino. Naruto sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, mezclándose con el rocío del mar. No eran lágrimas de tristeza por lo que había perdido. Eran lágrimas de alivio por lo que finalmente, después de toda una vida, estaba a punto de encontrar. Estaba en casa. El rugido del último remolino se desvaneció tras ellos, su furia sellada por una cortina de niebla que se cerró como una puerta de bóveda. El efecto fue instantáneo y profundamente inquietante. El caos ensordecedor de los últimos 30 minutos fue reemplazado por un silencio tan absoluto que era casi un sonido en sí mismo. El agua, que momentos antes había sido un campo de batalla de corrientes asesinas, se convirtió en un espejo de obsidiana, una laguna de calma antinatural que reflejaba perfectamente el cielo tormentoso que se arremolinaba muy por encima de ellos. La voluntad del mar se deslizó sobre esta superficie vítrea, el único sonido era el suave goteo del agua desde su casco. Esto es, dijo Kaito, su voz, ahora un susurro ronco, sonando estruendosamente alta en la quietud. Sus nudillos, blancos por la tensión de agarrar el timón, se relajaron por primera vez. Naruto se puso de pie, sus piernas temblando, no por el miedo, sino por el agotamiento de su extraño esfuerzo. Había estado en un estado de concentración febril, su chakra Uzumaki extendido como una red sensorial, sintiendo la canción del laberinto. No había sido una navegación. Había sido una sintonización. Había sentido los flujos de chakra bajo el agua, los pulsos de los sellos actuando como las mareas, y había guiado a Kaito a través de pasajes imposibles que cambiaban de un segundo a otro. Había sentido el laberinto ceder ante él, reconocerlo. La jaula se ha abierto desde dentro. La voz de Kurama era un murmullo bajo, desprovisto de su habitual sarcasmo. Había un matiz de respeto en ella. Un respeto a regañadientes por el poder que su carcelero había heredado. El poder de esta gente, no era para tomarse a la ligera. Naruto no respondió. Estaba mirando hacia adelante. La niebla se había retirado lo suficiente como para revelar la isla central. La torre rota que había visto desde la distancia ahora se alzaba sobre ellos, una aguja de piedra negra que se elevaba hacia las nubes, pareciendo desafiar tanto al cielo como a la gravedad. La isla era una fortaleza natural, un anillo de acantilados escarpados que se hundían directamente en la laguna. Pero en un punto, la roca se abría para revelar una media luna de playa. Una playa de arena negra. Tal como Kaito había descrito. La arena brillaba bajo la luz gris, como si millones de diamantes oscuros hubieran sido pulverizados. Con habilidad consumada, Kaito guió el bote hacia la orilla. El suave raspar del casco contra la arena fue un sonido que sacudió a Naruto de su trance. Habían llegado. Después de una vida de soledad en una aldea llena de gente, después de semanas de huida y supervivencia, había llegado a un hogar que nunca había conocido. Kaito fue el primero en bajar.
Sus viejas piernas temblaron cuando tocaron la arena, y el anciano se apoyó pesadamente en su bastón. Miró a su alrededor, a la playa desolada y a los acantilados que se cernían sobre ellos, y un suspiro que parecía llevar el peso de 50 años de espera abandonó sus pulmones. Naruto se quitó la capucha de lona encerada y saltó del bote. Sus sandalias se hundieron en la arena suave y sorprendentemente fina. Estaba fresca, no fría, y casi podía sentir un zumbido bajo ella, una vibración de energía latente. Respiró hondo. El aire no solo olía a sal y ozono. Olía a chakra. Un olor metálico y antiguo, como una armería olvidada. El amuleto bajo su túnica gris, el regalo de la guardiana, ya no ardía. Ahora pulsaba suavemente contra su pecho, con un ritmo cálido y constante que coincidía con el latido de su propio corazón. Levantó la vista. Más allá de la playa de arena negra, había una entrada monumental, o lo que quedaba de ella. Dos enormes pilares de piedra se habían derrumbado parcialmente, creando un arco roto. Más allá de eso, podía ver los esqueletos de edificios que subían por la ladera de la montaña, abrazando el acantilado, todos apuntando hacia la torre central. Todo estaba en silencio. No había pájaros. No había insectos. Solo el silbido del viento que se colaba por las ventanas vacías de las ruinas, un sonido que se asemejaba al lamento de un fantasma. Kaito se acercó a Naruto, su rostro una máscara de solemnidad. Mi promesa a la guardiana fue llevar al heredero a esta playa, dijo en voz baja. Me dijo que la sangre sabría el resto del camino. Fui un hombre joven cuando hice esa promesa, Naruto. Y ahora soy viejo. Gracias por permitirme cumplirla. Naruto miró al anciano. En el transcurso de un día, este hombre había pasado de ser un extraño en una taberna a ser el único vínculo vivo con su pasado. Vio las lágrimas en los ojos nublados de Kaito. Sin pensarlo, Naruto hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Extendió la mano y puso una mano firme sobre el hombro del anciano. Gracias, Kaito-san. No lo habría logrado sin ti. Lo que encontrarás aquí, Kaito tragó saliva, mirando hacia las ruinas con una vieja mezcla de asombro y terror. Cambiará el mundo. O te destruirá a ti. La guardiana dijo que los Uzumaki no hacían nada a medias. Naruto asintió, su rostro endureciéndose. Se volvió hacia las ruinas. El dolor que había sentido en el bosque, la amargura de la traición de Konoha, todo eso palidecía en comparación con la abrumadora ola de pérdida que lo golpeó en ese momento. Esto era suyo. Esta vasta y silenciosa tumba le pertenecía. Era el rey de un reino de polvo y ecos. Caminaron juntos por la playa hacia la entrada en ruinas. Parte de una de las puertas de piedra caídas yacía medio enterrada en la arena. Y tallado en ella, profundo e inconfundible, estaba el símbolo. El remolino. Uzumaki. Era el mismo símbolo que había llevado con orgullo en su espalda durante años, el mismo que adornaba los chalecos de Konoha como señal de una alianza olvidada. Pero este era diferente. Este era el original. Irradiaba un poder que los otros, las meras copias, no tenían. Naruto se detuvo frente a él. Sintió un impulso irresistible. Lentamente, como si temiera que se rompiera, extendió la mano y posó los dedos sobre la talla de piedra fría y gastada por la sal. En el instante en que su piel tocó la piedra, sucedió. El amuleto bajo su camisa se calentó dolorosamente, y el símbolo bajo su mano brilló con una luz roja y tenue. No fue una visión, sino una avalancha de sensaciones. Escuchó. Escuchó miles de voces gritando en un idioma que no entendía pero que su sangre reconocía. Sintió una furia justa, un miedo abrumador y, por encima de todo, una determinación tan pura e inflexible que le hizo temblar las rodillas. Vio un destello de cabello rojo, cientos de mechones de cabello rojo, manchados de sangre y barro, luchando contra un mar de enemigos. Y luego, un solo grito, una mujer. Sellad la puerta. Que nuestra sangre sea la llave y su tumba. Naruto se apartó de la piedra de un tirón, jadeando, con la mano temblando. Kaito lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué viste, muchacho?
El final, susurró Naruto, con el rostro pálido. Levantó la vista hacia la aldea silenciosa. Ya no era solo una ruina. Era un monumento. Un testamento de desafío. Ellos no perdieron, dijo Naruto, su voz ganando una fuerza fría. Se sacrificaron. Sellaron toda la isla. El laberinto de remolinos no fue solo para mantener a la gente fuera. Fue para atrapar a sus enemigos dentro. Comprendió con una claridad aterradora. Su clan no había sido simplemente aniquilado. Se habían inmolado, llevándose a sus invasores con ellos en una tumba de agua Ifkijutsu. La guardiana, murmuró Kaito, horrorizado. Ella nunca dijo. Ella no tenía por qué hacerlo, dijo Naruto. Se enderezó, la conmoción reemplazada por una resolución tan dura como el diamante. El chico que había llorado por el reconocimiento en Konoha estaba muerto y enterrado. El hombre que estaba en esta playa era el heredero de algo mucho más antiguo y terrible. Me esperaban. Se volvió hacia las ruinas. Ahora, el silencio no se sentía vacío. Se sentía expectante. Podía sentir los sellos, los centinelas silenciosos de los que Kaito había hablado. Estaban por todas partes, en cada piedra, en cada arco derrumbado. Eran una red de poder latente, esperando una orden, esperando que la sangre correcta les diera un propósito de nuevo. Y lo estaban acogiendo. El aire opresivo que Kaito había sentido en el pasado ahora era para Naruto como una manta cálida y protectora. ¿Qué harás ahora?, preguntó Kaito. Naruto miró el camino que se adentraba en la oscuridad de la aldea en ruinas, un tramo de escaleras de piedra que subían hacia la torre central. La guardiana le dijo que la torre guarda el corazón del remolino, dijo Naruto, recordando las palabras de Kaito en la cabaña. Voy a averiguar qué significa. Puso su capucha de nuevo sobre su cabeza, no para esconderse, sino como una señal de respeto, como si entrara en un templo. ¿Y tú?, le preguntó a Kaito. El anciano sonrió, una sonrisa cansada pero en paz. Mi barco necesita reparaciones. Y un viejo necesita descansar. Esperaré aquí, en la playa. Vigilaré el mar. Esta es tu historia, Naruto Uzumaki. Yo solo fui el barquero. Naruto asintió. Se volvió y, sin más palabras, comenzó a caminar. Dejó la arena negra y puso su pie en el primer escalón de piedra del hogar de sus antepasados. La piedra bajo su sandalias zumbó con una energía palpable, y una luz roja casi imperceptible corrió por las grietas del escalón, iluminando brevemente un patrón de sellado antes de desvanecerse. El heredero había vuelto, y los sellos de Uzushio estaban despertando. El primer escalón fue una conmoción. La piedra, que parecía fría y muerta, cobró vida bajo su sandalias. No fue una trampa, ni una alarma. Fue un saludo. Un zumbido bajo y palpable vibró a través de la suela de su zapato y subió por su pierna, una corriente de chakra puro y cálido que se sintió como una bienvenida a casa. La luz roja rubí que brotó del sello no fue cegadora, sino suave, como la brasa de un fuego moribundo al que se le sopla un nuevo aliento. La luz corrió por las grietas, iluminando el siguiente escalón, y luego el siguiente, creando un sendero luminoso que ascendía hacia la oscuridad de la aldea en ruinas. Naruto tragó saliva, el nudo en su garganta apretado por una emoción que no podía nombrar. Era una mezcla de dolor, asombro y una profunda, e inédita, sensación de pertenencia. Dejó a Kaito en la playa de arena negra, una solitaria figura encorvada contra el poder del océano, y dio el segundo paso. El aire cambió a medida que ascendía. En la playa, había sido salado y húmedo, dominado por el mar. Aquí, a medida que se adentraba en el cañón de edificios destrozados, el aire se volvía denso, estático. Estaba cargado con el olor metálico del chakra latente, un olor a ozono y a piedra antigua. Y estaba el silencio. Un silencio sepulcral, tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón en sus oídos, un tambor solitario en una catedral muerta. El único otro sonido era el viento, que se colaba por los miles de marcos de ventanas vacíos, creando una nota larga y lastimera que sonaba como el lamento colectivo de todos los que habían caído allí.
A su alrededor, los esqueletos de los edificios se alzaban como costillas rotas. No era la arquitectura de madera y yeso de Konoha. Esto era piedra. Bloques sólidos de granito oscuro y un metal oxidado que Naruto no reconoció, todo ello tallado con una precisión asombrosa. Y en todas partes, en cada dintel, en cada esquina de la calle, en los marcos de las puertas rotas, había sellos. Cientos de ellos. Algunos eran espirales simples, otros eran matrices de una complejidad alucinante que hacían que su cabeza doliera solo con mirarlos. Eran parte de la propia arquitectura, una red de poder tejida en los cimientos de la ciudad. Este lugar, la voz de Kurama retumbó en su mente, y por primera vez, Naruto detectó algo más allá del desdén. Era una inquietud profunda, casi claustrofóbica. Es una jaula. Toda la isla. No es una aldea, es un sello de contención masivo. Y nosotros estamos dentro. Es un santuario, respondió Naruto mentalmente, sus ojos fijos en el camino iluminado. Un santuario es solo una jaula con un nombre más bonito. Tus antepasados estaban locos. O eran genios aterradores. La línea es delgada. El Kyuubi hizo una pausa, y Naruto pudo sentir al zorro gigante moviéndose inquieto dentro de su paisaje mental. Y están, despiertos. Los sellos. Pueden sentirme. Pueden sentir tu sangre. Nos están observando. Naruto también lo sentía. No era la mirada de ojos vivos, sino una conciencia difusa. Era como si cada piedra, cada brizna de hierba que crecía entre los adoquines, estuviera consciente de su presencia. Pero no había hostilidad. Era una curiosidad antigua, una espera paciente que finalmente había llegado a su fin. El camino de luz roja lo guió por una calle ancha que debió ser una arteria principal. Dobló una esquina, saliendo de la estrecha callejuela, y se detuvo en seco. Ante él se abría una vasta plaza circular. Y fue aquí donde vio la verdadera magnitud de la tragedia que había sentido en la playa. Era un campo de batalla congelado en el tiempo. La plaza estaba llena de los restos de la última batalla de Utsushio. Cuerpos no cuerpos. Huesos. Cientos de esqueletos, esparcidos por los adoquines como las piezas de un juego abandonado. La sal y el aire cargado de chakra habían preservado los restos de sus armaduras, y el corazón de Naruto se heló al reconocerlas. No eran de una sola aldea. Vio los protectores de frente rayados de Kiri. Las pesadas corazas de placas de Iwa. Los distintivos guardias de hombro de Kumo. Konoha no estaba allí, pero casi todos los demás sí. Había sido una alianza. Una coalición masiva formada con un único propósito. Borrar a Uzushigakure del mapa. El miedo a su poder, a su dominio del Fukinjutsu, había unido a naciones enteras en su contra. Y luego vio a los defensores. Estaban en menor número, pero sus posiciones contaban una historia de desafío imposible. Los encontró agrupados alrededor de las entradas a la plaza, sus huesos mezclados con los de sus enemigos. Los restos de sus armaduras ligeras llevaban el remolino, y junto a muchos de ellos, aferrados por manos esqueléticas, había fragmentos de cadenas de chakra rotas. Pero fue otra cosa lo que hizo que Naruto cayera de rodillas. El cabello. Esparcidos entre los huesos de los defensores, había mechones de cabello rojo. Un rojo vibrante, casi antinatural, que de alguna manera había sobrevivido a las décadas de decadencia, preservado por el chakra residual de sus dueños. Un rojo idéntico al de su madre. Un rojo idéntico al de la guardiana que Kaito había descrito. Se acercó a uno de los defensores caídos, un esqueleto con una armadura de pecho agrietada que llevaba la espiral. De su cráneo aún colgaban largos mechones de este increíble cabello rojo. Era una mujer. En su mano ósea, todavía sostenía un pincel de caligrafía de sellado, roto. Naruto extendió una mano temblorosa, pero se detuvo antes de tocarla. Esto no era una ruina abstracta. Era la tumba de su familia. El rechazo de Konoha, el dolor, la soledad, todo palideció, quemado por una ola de dolor y furia tan intensa que le robó el aliento. Esta era la fuente de su herencia.
Una fortaleza de personas tan poderosas que el mundo entero tuvo que unirse para asesinarlas. Se puso de pie, sus puños cerrados tan fuerte que sus uñas se clavaron en sus palmas. Sus ojos recorrieron la plaza, y fue entonces cuando vio el epicentro. En el mismo centro de la plaza había un enorme círculo de sellado, de al menos 30 metros de diámetro, grabado a fuego en los adoquines. Era una matriz de una complejidad indescriptible, 1000 veces más intrincada que el sello de su propio estómago. Las líneas del sello estaban manchadas de un negro oscuro, la mancha de sangre antigua. Y dispuestos en un círculo perfecto alrededor del borde interior del sello, estaban los huesos de docenas de Uzumaki. Todos estaban sentados, de espaldas al centro, mirando hacia afuera, hacia sus enemigos caídos. Estaban en una pose de meditación, sus manos unidas sobre sus rodillas. Eran los ancianos, los maestros de sellado. Eran ellos. Eran ellos los que habían desatado la barrera del remolino. Esta fue la visión que tuvo en la playa. Este fue el acto final. Se habían sentado aquí, en medio de la batalla perdida, y con su último aliento, habían canalizado su propia fuerza vital en esta matriz, convirtiendo su hogar en una tumba y una fortaleza inexpugnable. Se habían sacrificado para sellar a sus asesinos dentro con ellos, ahogándolos en el mar o atrapándolos en la isla. Mientras Naruto observaba, abrumado, la luz roja de los escalones se extendió hacia él. Fluyó hacia la plaza y comenzó a trazar las líneas del gran sello de sangre. La matriz entera comenzó a brillar con el mismo resplandor rojo rubí, el zumbido de poder volviéndose un acorde profundo y resonante. Y entonces, sucedió algo más. En el centro exacto del sello de sangre, algo que Naruto había confundido con un montón de escombros movió. No era escombro. Eran las raíces de un árbol. Un árbol colosal, más grande que cualquiera en el bosque de Konoha, con una corteza blanca como el hueso y hojas de un verde vibrante, casi luminiscente. Crecía directamente desde el corazón de la matriz de la muerte. Intrigado, Naruto caminó sobre las líneas brillantes del sello, pasando entre los esqueletos de sus antepasados, y se acercó al árbol. Estaba vibrante de vida, un absoluto desafío a la muerte y la decadencia que lo rodeaba. Tentativamente, y recordando la piedra en la playa, presionó su palma contra la corteza suave y cálida. El mundo explotó en su mente. No fue un grito de muerte esta vez. Fue una canción. Sintió la vida de los docenas de maestros de sellado fluyendo hacia la matriz, pero no solo como un acto de destrucción. Su chakra, su fuerza vital Uzumaki, era tan abrumadoramente potente, tan llena de resistencia, que no pudo ser contenida. El sello había usado sus vidas para alimentar la barrera, sí, pero el exceso, el desbordamiento de esa vitalidad pura, se había fusionado y había dado a luz a esto. Este árbol. Era un monumento viviente. Era la encarnación de la voluntad de su clan de resistir. De aguantar. De vivir, incluso en la muerte. Sintió su calidez fluyendo hacia él, una sensación de aprobación y reconocimiento que era 1000 veces más poderosa que cualquier aplauso de la multitud de Konoha. El amuleto en su pecho ardió con una luz blanca y pura por un instante. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Naruto, pero no eran de tristeza. Eran de comprensión. Levantó la cabeza y miró más allá de la plaza, más allá del árbol de la vida. Allí, al otro lado, continuaba el camino. El destino final. La Torre Negra. Ahora lo veía claramente. La plaza había sido una prueba. Un bautismo de sangre e historia. Tenía que entender el precio, tenía que aceptar el sacrificio, antes de poder reclamar la herencia. La luz roja de la matriz de sellado se concentró, formando una única y brillante línea de energía que cruzaba el resto de la plaza y comenzaba a subir por los anchos escalones de piedra que conducían a las puertas de la gran torre. Naruto se secó las lágrimas con el dorso de su túnica gris. Ya no era un niño perdido. Ya no era un héroe rechazado. Era el último hijo de Uzushio, y tenía trabajo que hacer.
Con un último asentimiento respetuoso a los esqueletos de los maestros que le habían dado la bienvenida, Naruto Uzumaki caminó por el sendero iluminado y comenzó su ascenso final hacia la torre en el corazón del remolino. Naruto dejó atrás la plaza del árbol blanco. El resplandor rojo del gran sello de sangre se atenuó a sus espaldas, y el murmullo de las hojas del árbol de la vida se desvaneció, reemplazado una vez más por el lastimero silbido del viento. La senda de luz carmesí, ahora un único y brillante hilo de chakra, lo guiaba por el último tramo de la ascensión. Los escalones que conducían a la torre eran diferentes de los de la aldea. Eran más anchos, más empinados, y cada uno estaba tallado en un solo bloque de piedra negra y veteada que parecía absorber la poca luz ambiental. Con cada paso, la presión en el aire aumentaba. No era una presión física que aplastara su cuerpo, sino una presión de chakra, una densidad de poder tan inmensa que sentía el vello de sus brazos erizarse. Era como caminar hacia el fondo de un océano de energía. La concentración es sofocante, murmuró Kurama desde su interior. La voz del Biju, normalmente un estruendo de arrogancia, era ahora un gruñido tenso y bajo. Todo el chakra de esta isla, de los sellos del mar, de los sacrificados en esa plaza, todo converge aquí. En esta torre. Es una colmena de poder, y tú estás a punto de patear el nido, mocoso. Naruto no respondió. Su atención estaba fija en su destino. Finalmente, el último escalón terminaba en una plataforma circular tan ancha como la plaza de abajo. Y allí, elevándose hacia el cielo tormentoso como la lanza de un dios, estaba la base de la torre. No era como la había imaginado desde la distancia. No era piedra tosca ni mampostería en ruinas. La base de la torre era un cilindro perfecto de un material que no reconocía. Parecía metal pulido, de un color negro tan profundo que no reflejaba la luz, sino que parecía tragársela. Era liso, sin ventanas, sin grietas, sin una sola imperfección, excepto por las dos puertas colosales que tenía delante. Eran puertas dobles, de al menos 20 metros de altura, hechas del mismo material negro. Y sobre su superficie, grabado con una precisión imposible, estaba el sello más complejo que Naruto había visto jamás. Empezaba en el centro, donde las dos puertas se unían, con el simple remolino de Uzumaki. Pero desde ese centro, el sello explotaba hacia afuera en una matriz de miles de líneas, kanji y fórmulas trigonométricas que se entrelazaban en un patrón hipnótico de belleza y terror. El hilo de luz roja que lo había guiado desde la playa terminaba aquí, fluyendo hacia el sello y haciéndolo pulsar con un suave y latente resplandor rojo. Era una cerradura. La cerradura definitiva. Un Rasengan no le haría ni un rasguño. Una Biju-dama probablemente sería absorbida y disipada. Esto no podía forzarse. Tenía que ser abierto. Naruto se acercó, sintiéndose diminuto ante la magnitud de la puerta. Sabía lo que tenía que hacer. Había sido una progresión. La piedra en la playa, el árbol en la plaza. Cada toque lo había sintonizado más con su herencia. Este era el examen final. Levantó su mano derecha, la misma que usaba para el Rasengan, la misma que había usado para forjar y romper lazos. La presión del chakra que emanaba de la puerta era tan intensa que sintió un hormigueo doloroso en la piel. Tomó aire. Y entonces, posó su palma abierta directamente sobre el remolino central. Por un segundo, no pasó nada. Luego, un sonido como el de una campana de templo inmensa resonó, no en el aire, sino directamente en su cráneo. El sello bajo su mano estalló con una luz roja cegadora. ¡Raa! Kurama rugió dentro de él, un sonido de pura agonía e indignación. La misma energía. Me está escaneando. Es el poder de la parca, el poder de tu madre. Quítalo, Naruto. Naruto apretó los dientes, soportando el torrente de energía. No era un ataque. Era un interrogatorio. Sintió el chakra del sello recorrer cada uno de sus tenketsu, probando, catalogando. Sintió cómo envolvía la jaula de Kurama, no atacándola, sino reconociéndola. Sintió cómo probaba su sangre, su ADN, y luego se hundía más profundo, en su propia alma.
Buscaba la firma de su madre, de su padre, y encontró ambas. El sello pareció hacer una pausa, como si considerara lo que había encontrado. El hijo de Kushina Uzumaki, el Jinchuriki de Kurama, el portador del chakra de Minato Namikaze. Y entonces, lo aceptó. El doloroso escrutinio se detuvo, reemplazado por la misma sensación de bienvenida cálida que había sentido en los escalones. El zumbido se convirtió en un ronroneo de aprobación. Con un chirrido que sacudió los cimientos de la isla, un sonido de metal sobre piedra que no había sonado en décadas, las líneas del sello se movieron. Las fórmulas se reescribieron solas, las cerraduras se replegaron. Y con la majestuosa lentitud de un glaciar, las colosales puertas negras comenzaron a abrirse hacia adentro. Una ráfaga de aire perfectamente inmóvil, cargado con el olor a pergamino viejo, tinta seca y un poder incontable, salió para recibirlo. Naruto bajó la mano, temblando por el esfuerzo, y entró. Si el exterior era impresionante, el interior era imposible. No estaba oscuro. La vasta sala circular estaba iluminada por una luz azul pálida y suave que emanaba de las propias paredes, que estaban cubiertas de paneles de sellado luminosos. El espacio era tan vasto que el monumento Hokage podría haber cabido dentro. Y estaba lleno. Desde el suelo hasta el techo, que se perdía en la oscuridad cientos de metros más arriba, las paredes estaban cubiertas de estanterías. Decenas de miles de estanterías cilíndricas que se curvaban con la torre, creando un laberinto de conocimiento. Y cada estante estaba abarrotado. No de libros, sino de pergaminos. Cientos de miles. Millones. Era una biblioteca. La biblioteca del infinito. El archivo completo del clan Uzumaki. Naruto caminó hacia el centro de la sala, sus pasos resonando en el silencio absoluto. Vio los títulos en los lomos de los pergaminos más cercanos, escritos en una caligrafía elegante. Vio secciones enteras dedicadas a temas que apenas podía comprender. Fukinjutsu elemental. Sellado de fuego y hielo. Barreras de contención. De prisiones personales a cuarentenas de aldea. Jutsu de sellado corporal. Mejora y restricción. Teoría del sello de almas y contratos, prohibido. Dominio de la cadena de chakra. Formas ofensivas y defensivas. Sellado de Bijuu. Teoría y práctica. Una sección entera, marcada con un sello de advertencia rojo oscuro, estaba dedicada a Kurama y los otros Bijuu. Lo hizo estremecerse. Su clan no solo había proporcionado Jinchuriki. Habían escrito el manual. Caminó más allá de las estanterías, sintiéndose abrumado, un niño analfabeto en la biblioteca más grande del mundo. ¿Por dónde empezar? Esto llevaría varias vidas. La senda de luz roja, que había entrado con él, no se había dispersado. Fluyó por el suelo de piedra pulida, guiándolo más allá de las estanterías, hacia el centro exacto de la vasta sala. Allí, el espacio se abría. No había estantes. Solo un único pedestal de piedra blanca, idéntica a la del árbol de la vida. Y sobre el pedestal, no había un pergamino de jutsu prohibido ni una espada legendaria. Había un solo pergamino, de aspecto modesto, atado con un simple cordón de cuero rojo. Junto a él, había un juego de pinceles de caligrafía y un tintero de piedra negra, ambos intactos, como si hubieran sido dejados allí ayer. Con reverencia, Naruto se acercó. Desató el cordón y desenrolló el pergamino. No era un jutsu. Era una carta. La caligrafía era fuerte, elegante y furiosa. Al hijo del remolino que regresa, bienvenido a casa. Si estás leyendo esto, entonces has sobrevivido. Has sobrevivido al mundo exterior, a la locura del mar, a los ecos de nuestra batalla y a las pruebas de esta torre. Has demostrado que la sangre de Utsusio aún corre pura. Soy Arashio Uzumaki, la última matriarca y guardiana del sello de esta biblioteca. Lo que ves a tu alrededor es nuestra alma. El mundo nos temía por este poder. Creían que el Fukinjutsu era solo una herramienta de guerra y prisión. Nos veían como monstruos, como carceleros. Y por eso, una alianza de cobardes vino a destruirnos, a robar lo que no podían entender. Se equivocaron.
El Fukinjutsu no es poder. Es control. No es agresión. Es voluntad. Es el arte de escribir las reglas de la realidad misma. Y es nuestra carga, nuestra bendición y nuestra responsabilidad. Ellos destruyeron nuestros cuerpos, pero no nuestro espíritu. Con nuestro último aliento, convertimos esta isla en el sello definitivo. Esta torre, el corazón del remolino, es ahora un arca, preservada fuera del tiempo, esperando a un heredero. Esperándote a ti. La sangre te ha traído aquí. Pero el camino que tienes por delante no puede ser recorrido solo con la herencia. Debe ser ganado con el sudor, la tinta y la mente. No busques los grandes jutsus de inmediato. No intentes dominar las cadenas ni sellar demonios. El poder sin control fue el error de nuestros enemigos. Empieza por el principio. Entiende la teoría. Domina la caligrafía. Siente el equilibrio de la tinta sobre el papel antes de intentar imponer tu voluntad al mundo. El mundo te ha rechazado. Podemos sentir ese eco en ti. Te han llamado demonio. Te han tratado como un arma. Aquí, en estas paredes, aprenderás a ser el maestro de las armas, el carcelero del demonio, y el arquitecto de tu propio destino. Ellos te temían por el poder que llevabas dentro. Aprende aquí, y te temerán por el poder que eres. Aprende. Crece. Reconstruye lo que se perdió. Y nunca, jamás, dejes que el mundo vuelva a romper nuestra sangre. El primer pergamino, el fundamento de la línea A, te espera en el escritorio. Comienza. Naruto enrolló lentamente la carta, con las manos temblando. La soledad, la rabia, la confusión, todo se cristalizó en una única y fría resolución. Sabía lo que tenía que hacer. Se giró hacia un pequeño escritorio de piedra tallado a un lado, donde, tal como decía la carta, descansaba un único pergamino con el título Fundamento de la línea. Se quitó el morral, dejándolo en el suelo. Se quitó la capa de lona encerada de Kaito y la dobló con cuidado. Se arrodilló en la postura formal 6 ante el escritorio. Abrió el tintero. Cogió el pincel. Desenrolló el primer pergamino. El primer capítulo era simple. Lección 1. El círculo perfecto. El símbolo del infinito y el contenedor. Naruto Uzumaki, el Jinchuriki del Kyuubi, el héroe olvidado de Konoha, sumergió el pincel en la tinta. En el silencio absoluto de la torre, bajo la luz de los sellos de sus antepasados, trazó su primera línea. El trabajo de su nueva vida acababa de comenzar. El silencio. Esa fue la primera lección que la torre le enseñó. No era el silencio vacío de su apartamento en Konoha, lleno de la ausencia de otros. No era el silencio expectante del bosque, vivo con los susurros de criaturas ocultas. Este era un silencio absoluto, denso y antiguo. Era el silencio de un conocimiento tan vasto que no necesitaba hacer ruido. Era el silencio del centro de un huracán. Naruto permaneció arrodillado, en la postura Seiza, ante el escritorio de piedra. La posición ya era incómoda. Sus rodillas protestaban y sus pies, acostumbrados a la libertad de las sandalias shinobi, comenzaban a acalambrarse. Era una postura de disciplina, de respeto, y le resultaba tan extraña como la caligrafía misma. Delante de él estaba el pergamino. Fundamento de la línea. A su lado, la losa de tinta negra y el pincel. El pincel en sí era una obra de arte, con un mango de madera oscura y pesada que se sentía perfectamente equilibrado en su mano. Las cerdas eran suaves, de un color blanco puro, y parecían tener vida propia. La tinta en la piedra no olía a hollín. Olía a ozono y a la misma energía metálica que impregnaba toda la isla. Levantó el pincel. Su mano, callosa por los kunais, por el entrenamiento físico, por el roce del chakra del Rasengan, se sentía tosca y torpe. La temblorosa reverencia que había sentido al leer la carta de la matriarca se estaba desvaneciendo, reemplazada por la familiar impaciencia que había definido toda su vida. Vamos. Es solo un círculo. Sumergió el pincel en la tinta. La cargó en exceso, y una gota negra y espesa cayó sobre el prístino pergamino de color hueso. Maldición. Susurró, su voz sonando como un trueno en la quietud. Frunció el ceño.
Limpió el pincel en el borde de la losa de tinta y, con una determinación hosca, colocó la punta en el pergamino. Un círculo. Trató de dibujarlo. Su mano se movió, pero su mente ya estaba en el siguiente paso. Estaba pensando en las cadenas de chakra, en los sellos explosivos, en el poder que le permitiría vengarse de... El resultado fue patético. La línea era temblorosa. Donde había presionado demasiado, la tinta se había desbordado en un borrón feo. Donde había ido demasiado rápido, la línea era delgada y gris. Y cuando intentó conectar el final con el principio, falló, dejando un espacio vergonzoso. No era un círculo. Era una mancha ovalada y rota. Naruto miró la forma fallida. Una oleada de ira, tan familiar y tan inútil, le subió por el pecho. Estúpido. Gruñó, y la palabra resonó en la vasta biblioteca. ¿Qué esperabas? La voz de Kurama retumbó en su cabeza, goteando sarcasmo. ¿Que mágicamente te convirtieras en un artista? Eres un bruto, mocoso. Siempre lo has sido. Puedes destruir una montaña, pero no puedes dibujar una pelota. Esta es la gran herencia Uzumaki, una clase de arte. Cállate. Replicó Naruto en su mente. Puedo hacer esto. Agarró el pincel con más fuerza, como si fuera un kunai. Atacó el papel de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada intento era peor que el anterior. Eran formas torcidas, enojadas, manchadas por la frustración. El pergamino, que había parecido tan grande al principio, se estaba llenando rápidamente de sus fracasos. Se detuvo, respirando con dificultad. El sudor le corría por la frente, pero no por el esfuerzo físico. Era la humillación. Él, que había dominado el Rasengan, un pináculo del control de chakra en semanas. Él, que había dominado el modo sabio. Él, que había luchado contra Pain. No podía dibujar un círculo. Estás haciendo que las paredes se pongan nerviosas, gruñó Kurama, y esta vez su tono era diferente. Menos burlón, más tenso. Tu chakra está descontrolado. Eres como un bebé gritando en este lugar. Estás vibrando con tanta rabia que estás perturbando los sellos. Cálmate. O esta torre te calmará a ti. Naruto se dio cuenta de que era verdad. Su chakra estaba hirviendo bajo su piel, irradiando frustración. Y las paredes de la biblioteca, la suave luz azul que emitían estaba parpadeando, fluctuando al ritmo de su ira, como si estuviera considerando su presencia como una amenaza. Recordó la carta de la matriarca Arashio. El Fukinjutsu no es poder. Es control. No es agresión. Es voluntad. Y recordó el pergamino de la lección. Sus ojos se posaron en el texto que había ignorado en su prisa. No era solo un ejercicio de dibujo. Lección 1. El círculo perfecto. El símbolo del infinito y el contenedor. Leyó las instrucciones por primera vez, obligándose a reducir la velocidad. Un círculo no se dibuja. Se declara. Es la forma más fundamental de Fukinjutsu. Es una frontera. Es la definición de adentro y afuera. Es la primera barrera, Kekai, y el primer contenedor, Kei. Para trazarlo, tu mano es irrelevante. Tu mente lo es todo. Paso 1. Calma tu corazón. Un pulso errático crea una línea errática. Paso 2. Calma tu respiración. Un aliento agitado crea una intención agitada. Paso 3. Calma tu chakra. No lo fuerces. No es un arma. Es la tinta que fluye detrás de la tinta. Déjalo fluir desde tu centro, hasta la punta de tus dedos, mezclándose con la tinta en la cerda. Paso 4. Sostén una única intención. No dibujar un círculo. La intención debe ser definir o contener. El pincel solo sigue a la voluntad. Paso 5. Muévete. Un solo aliento. Un solo movimiento. Sin dudar. Paso 6. Cierra la puerta. El punto donde el círculo se encuentra debe ser impecable, sellando la frontera que has declarado. Naruto leyó las palabras una y otra vez. Esto era lo opuesto a todo lo que había aprendido.
El estilo de lucha de Konoha se basaba en la explosión, la velocidad, el engaño, el poder abrumador. Esto era sobre la quietud. Sobre la intención. Calma tu corazón. Cerró los ojos. Forzó a sus músculos a relajarse. La postura Seiza dolía, pero se apoyó en el dolor, usándolo como un ancla. Respiró. Dentro. Fuera. El rugido de Kurama, el eco de los gritos de la multitud de Konoha, el rostro de Sakura mirándolo con lástima, el de Sasuke alejándose, todo estaba allí, un torbellino en su mente. No. No los bloquees. Las palabras de la matriarca volvieron. El control no es la negación. Es la aceptación y la dirección. Aceptó el dolor. Aceptó el rechazo. Aceptó la soledad. Eran parte de él, pero no eran él. Él era Naruto Uzumaki. Estaba en el corazón del remolino. Y estaba en casa. Dejó que la ira se drenara de él, no desapareciendo, sino hundiéndose en sus profundidades, convirtiéndose en el combustible frío de su resolución, en lugar del fuego caliente de su rabia. Su pulso se ralentizó. El parpadeo de las paredes de la torre se estabilizó, volviendo a su suave y constante brillo azul. HMPH fue el único comentario de Kurama, un gruñido de sorpresa a regañadientes. Calma tu chakra. Este fue el más difícil. Su chakra era vasto, oceánico, y el del Kyuubi estaba justo al lado, un volcán furioso. Pero recordó la sensación de navegar por el laberinto de remolinos. No había forzado el mar. Se había sintonizado con él. Hizo lo mismo ahora. No extrajo su chakra. Lo invitó. Dejó que la energía fluyera, no en un torrente, sino en un hilo tan fino como el de una araña, desde su estómago hasta su hombro, bajando por su brazo, hasta la punta de sus dedos. Abrió los ojos. Tomó una nueva hoja de pergamino. Sumergió el pincel. Esta vez, fue deliberado. Sintió la cantidad justa de tinta absorberse en las cerdas. La levantó, girándola suavemente para que no goteara. Intención. Definir. Colocó la punta del pincel sobre el pergamino. Un solo aliento. Un solo movimiento. Exhaló. Y su mano se movió. No fue solo su muñeca. Fue todo su brazo, moviéndose en un arco perfecto, pivotando desde el hombro. Su cuerpo, su mente y su chakra estaban en perfecta sincronía por primera vez. El pincel se deslizó sobre la superficie del pergamino con un sonido casi inaudible, un susurro satisfactorio. La línea era consistente, de un negro profundo, impecable. Vio venir el principio, no aceleró, no dudó. Cierra la puerta. La punta del pincel se encontró exactamente donde había comenzado, fusionando el final con el principio sin la más mínima superposición o espacio. Levantó el pincel. En el pergamino yacía un círculo. Un círculo perfecto. Naruto lo miró, sin atreverse a respirar. Por un latido, no pasó nada. Entonces, la tinta negra, ahora infundida con su intención y su chakra, brilló. Una luz roja rubí, el color de la sangre de sus antepasados, trazó la línea que había dibujado. La luz brilló intensamente por un segundo, y en el centro exacto del círculo, la luz se fusionó y formó un kanji que no había dibujado. Contener el kanji ardió en el pergamino, marcándolo permanentemente. La luz roja se desvaneció, volviendo a la tinta negra, pero el círculo ahora vibraba con un poder palpable. Tentativamente, Naruto extendió un dedo hacia él. No tocó el papel. A 1 centímetro por encima del círculo, su dedo se topó con algo. Una barrera invisible, suave pero absolutamente firme. Era real. Había declarado una frontera, y la realidad la había obedecido. Una risa, genuina y alegre, brotó de su pecho. Era un sonido extraño en esa tumba silenciosa. Lo había hecho. Era una cosa pequeña, un círculo en un trozo de papel, pero se sentía como una victoria más grande que derrotar a Kaguya. Porque esto no era un poder prestado. Esto no era la fuerza de un demonio. Esto no era el legado de su padre. Esto era suyo. Esto era el poder de Uzumaki.
El agotamiento lo golpeó como un golpe de martillo. El solo acto de trazar ese único círculo con verdadera intención lo había dejado más exhausto que crear 1000 clones de sombra. Se dio cuenta de la magnitud de la tarea que tenía por delante. Miró las instrucciones en el pergamino de la lección. Debajo del paso 6, había una nota final. Ahora, repite hasta que el acto de respirar y el acto de sellar sean uno. Dibuja 1000 círculos perfectos. Luego, y solo entonces, estarás listo para la lección 2. La línea recta, la hoja que corta. 1000. Naruto miró el círculo perfecto y brillante. Luego miró los millones de pergaminos que se elevaban hacia la oscuridad en la biblioteca más grande del mundo. No sintió desesperación. No sintió impaciencia. Sintió hambre. Se reacomodó en la postura Seiza, el dolor en sus rodillas ahora un recordatorio bienvenido de su disciplina. Tomó una nueva hoja de pergamino. Naruto Uzumaki, el último heredero del clan del remolino, sumergió su pincel en la tinta y comenzó a dibujar su segundo círculo. El primer día de su nueva vida apenas había comenzado.